las personas que están integrándose en este momento a la transmisión que estamos haciendo de Facebook Live. Nosotros nos sentimos gozosos que haya decidido compartir con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Estamos reunidos con un mismo propósito. Nosotros nos sentimos eternamente agradecidos con el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros. Nosotros compartimos la misma esperanza de un día nosotros tener un encuentro con aquel que murió por nosotros y ser parte de aquel coro celestial. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio del Evangelio según San Juan. Hace 2 semanas, la última vez que estuvimos estudiando este Evangelio según San Juan, estuvimos viendo en el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 15, y allí vimos al Señor hablando con sus discípulos acerca de la persecución que les esperaba, acerca de que los iban a expulsar de las sinagogas, acerca de que aquellas personas que los iban a perseguir, que les iban a quitar la vida, iban a pensar que quitándoles la vida estaban haciendo la obra de Dios. Pero el Señor Jesucristo le está dando esta advertencia, como dijimos, no para que asustarlos, sino para prepararlos para los eventos que les iban a sobrevenir. Pero no los deja con eso, sino que les da la esperanza, les da la promesa del advenimiento del Espíritu Santo, que vendría a recordarle todas las cosas, vendría a ser su maestro, vendría a, dice en el versículo 14, que vendría y tomaría, dice el Señor Jesucristo, todo lo mío y os lo hará saber. Hoy vamos a seguir el estudio del Evangelio según San Juan en este capítulo 16 y vamos a ver del versículo 16 en adelante. Vamos a dar lectura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, del versículo 16 en adelante. Y damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Oremos. Amante Dios, Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ahora, Señor, nosotros nos ponemos delante de ti, Señor, para que seas tú dirigiendo, guiando, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, esté dándonos, Señor, el mensaje, Señor, iluminando tu palabra, Señor, dándote a conocer, Padre Santo, dándonos a entender las cosas tuyas, Padre Santo, ayudándonos, Señor, a fortalecer nuestra fe, a prepararnos, Señor, para lo que habíamos de sobrellevar, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo, porque tú no nos has dejado solos, Padre Santo, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, en este momento. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
hemos estado llevando del Evangelio según San Juan, nosotros vimos que cuando en el capítulo 12 vimos que se cerró el ministerio público del Señor Jesucristo. Del capítulo 13 en adelante hasta el 16, entonces hemos estado viendo el ministerio del Señor Jesucristo privado con sus discípulos, dándole enseñanzas que son importantes a sus discípulos. Y aunque Él le había hablado a sus discípulos acerca de su muerte, de su resurrección, de las cosas que habrían de sobrevenir, ellos todavía se preguntan entre los unos a los otros acerca de qué el Señor Jesucristo les está hablando. Él le había hablado anteriormente acerca de que Él iba a morir, que iba a sufrir, que iba a resucitar al tercer día, pero ellos no lograban digerir este mensaje, no lograban entender este mensaje, y ahora se comentan los unos a los otros acerca de lo que Él les habla, pero ellos no le preguntan a Él directamente. Ellos tal vez no se atreven a preguntarle a Él directamente. Es una conducta tal vez que nosotros hemos visto que es una conducta humana, familiar, que hay veces que la persona no se atreve a hacer una pregunta para no dar a entender que desconoce lo que se le está diciendo. Y eso aparentemente es lo que está sucediendo con los discípulos. Hay un refrán o un dicho que dice que cuando uno no sabe de algo, hay veces que es mejor, dicen, quedarse callado para que la gente no sepa que uno no sabe de algo, o abrir la boca y que la gente lo descubra. Y aparentemente esto es lo que está sucediendo con los discípulos. Pero el Señor no tenía necesidad de que nadie le dijera nada. Él conocía lo que estaba en la mente de los discípulos y conocía cuál era su duda. Y ellos, y no solamente eso, sino que Él, aún hablándole a ellos varias ocasiones anteriores de lo que le iba a suceder, vemos que el Señor Jesucristo no los está criticando, no los está amonestando, no le está llamando nombre porque ellos no han logrado entender el mensaje que Él tiene para ellos, sino que Él sabe lo que está en sus corazones, en su mente, y les responde a ellos lo que está en sus corazones y en su mente. Y eso es algo grandioso para nosotros, glorioso para nosotros, porque nosotros puede ser que tengamos algunas preguntas, puede ser que hayamos leído algunos pasajes bíblicos, puede ser que se nos hayan predicado algunos principios y tengamos preguntas que no los hemos llegado a entender, no los hemos llegado a comprender, pero eso no es algo que molesta a nuestro Señor, sino que Él nos dice a nosotros, Él quiere que nosotros le conozcamos. Para eso nos dejó el Espíritu Santo. Él quiere que nosotros le pidamos para que Él nos ayude a entender. Eso dice en la Epístola a Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Gloria sea el nombre del Señor. Él no es un maestro que va con las reglas alrededor para aquellos que tal vez tenemos una dificultad en lograr memorizar o entender algún concepto, sino que Él es un maestro paciente que nos lleva a nuestro paso, a la manera que nosotros podamos entender y comprender los conceptos que Él nos quiere a nosotros enseñar. Gloria sea su nombre. Y nos dejó el Espíritu Santo, como dijimos. Eso es parte de la labor del Espíritu Santo, que dice el Señor, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús le está explicando ahora a qué se refieren estas enseñanzas que Él le está dando. Y le dice, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Y esto es en referencia a lo que habría de ocurrirle en unas pocas horas, y se refiere a su muerte en la cruz del Calvario. Y está diciendo acerca de aquellos que habían hecho complot en contra de Él, que habían atentado en contra de Él. Dicen que estas personas se alegrarían. Ellos con esta acción estaban esperando poder eliminar al Señor Jesucristo. Con esa acción ellos tal vez estaban esperando que sus discípulos jamás se levantaran y continuaran hablando acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Eso ellos pensaban que matando al Señor Jesucristo, llevándolo a la cruz, ellos esperaban que ese movimiento terminaría en aquel momento, que Él
fuera crucificado. Pero gloria sea el nombre del Señor, que ese ha sido el momento más glorioso del Evangelio. Es el momento que nosotros proclamamos, gloria sea su nombre, de aquí y por la eternidad se hablará de la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese movimiento no se ha terminado allí, sino que nosotros en el día de hoy, 2000 años después, estamos todavía proclamando al Señor Jesucristo. Y le habla a sus discípulos que lo que iba a suceder en esos días, que a ellos le iba a causar tristeza, pero que esa tristeza que ellos iban a tener iba a ser una tristeza temporaria, por un momento, porque esa tristeza que ellos iban a tener se convertiría luego entonces en gozo. Amén. Y para poder dar esa explicación, él hace una comparación con lo que es el embarazo. Y el embarazo es un periodo en el cual la mujer antes de dar a luz tiene de los dolores más intensos que se conoce en el ser humano. Un dolor intenso, un dolor un dolor fuerte para poder sobrepasar. Pero vemos que él dice que ese mismo dolor, cuando la mujer da luz, entonces se convierte en gozo. Gloria sea el nombre del Señor. Se le olvida la tristeza, el dolor que había pasado porque ahora tiene un niño en sus brazos. Y lo que tiene en sus brazos es algo mucho más importante que todo el dolor que pasó anteriormente. Y esto es de nuevo en referencia a los momentos que él habría de pasar en la cruz. Es un momento que, humanamente hablando, es un momento de dolor, un momento de sufrimiento, pero es el momento más glorioso, porque es el momento en que nosotros fuimos comprados, gloria sea el nombre del Señor, el momento en que nosotros pasamos de muerte a vida, de oscuridad a su luz admirable, gloria sea su nombre, y pasarían de tristeza a gozo. Ese es vuestro gozo también en el día de hoy. Amén. En esta palabra Jesús está dando a sus discípulos una enseñanza muy importante. Le está hablando acerca de que el mundo nos va a odiar. Está hablando de que así como lo dio a él, nos va a odiar. Aquellos que habían hecho complot en contra del Señor Jesucristo, que se gozarían con su muerte, iban a perseguir a sus discípulos también. Y la semana pasada, llevando el mismo tema que nosotros hemos estado llevando desde Juan 13 hasta que cerremos ahora en Juan 16, también en la predicación del pastor Rafael, él estuvo hablándonos acerca de lo que es la persecución también. Estuvo hablándonos en referencia a lo que es el apóstol Pablo. Y nos estuvo hablando acerca del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo fue perseguido. El apóstol Pablo incluso escribió cartas desde la cárcel a las diferentes iglesias. Sin embargo, estas cartas que el apóstol Pablo escribía a las iglesias eran cartas que estaban animando a las iglesias. O sea que en vez de las iglesias animar al apóstol Pablo, el apóstol Pablo desde la cárcel era quien daba ánimo a las iglesias, aún estando él encarcelado. Y esto sucedió porque Pablo había entendido ese concepto. Pablo no estaba mirando el momento de dolor, el momento que el Señor Jesucristo describe como el momento del dolor de parto, de embarazo, sino que él estaba viendo el gozo del bebé, del niño que habría nacido. Y Pablo escribió haciendo referencia a ese gozo de la gloria venidera en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 16 al 18. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria sea su nombre. Los dolores del embarazo son inevitables para una mujer antes de dar a luz. Y asimismo los padecimientos en la vida del cristiano son inevitables. Pero nosotros no pasamos por estos padecimientos sin esperanza, sino que nosotros en medio del
padecimiento, si tenemos nuestra mirada puesta en las promesas del Señor Jesucristo, nosotros en medio del padecimiento, así como el apóstol Pablo pudo vivirlo, podemos tener el gozo del Señor en nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Él vivía esperando la promesa gloriosa de la gloria venidera, y por eso, porque él entendía eso, él pudo escribir desde la cárcel que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y los apóstoles tenían ese concepto presente en sus vidas. Esa era la vida que ellos le había tocado vivir. Incluso vemos en el libro de los Hechos un ejemplo en el cual Pedro y Juan habían sido encarcelados y les habían prohibido determinantemente predicar en el nombre del Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos que ellos respondieron que era para ellos más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Y vemos que cuando a ellos, de nuevo, aquellos líderes religiosos que lo habían encarcelado, que tenían poder sobre ellos, los vieron, ellos estaban predicando en el nombre de Jesucristo. Vemos en Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido obtenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Esa era la conducta de ellos. Lo que ellos padecían, lo que ellos pasaban, les era irrelevante. Ellos tenían en su mente, tenían un propósito, y era de honrar al Señor Jesucristo, de proclamar el evangelio de salvación. Con eso nosotros podemos entender que nosotros no debemos de tener miedo a lo que el mundo pueda hacer en contra de nosotros. Nosotros no podemos atemorizarnos acerca de las amenazas que el mundo tiene en contra del pueblo de Cristo, porque nosotros tenemos que honrar, en nuestra responsabilidad, honrar a aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros. Podemos vivir confiados en las promesas que Él nos da, que Él tiene para nosotros. Y podemos confiar de que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, aún pasando nosotros por momentos desagradables. Eso escribió Pablo en el capítulo 8 del libro de los Romanos. Vamos a leer del versículo 37 al 39. Y él dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y dice, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos confían en que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús? Gloria sea el nombre del Señor. Nada, nadie, nada en este mundo nos podrá separar de su amor. Dice el versículo 23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Jesús había suplido a sus discípulos hasta ese momento con cada una de sus necesidades, hasta ese momento. Pero él ahora iba a partir y dejaba la promesa a sus discípulos de que Él nos iba a suplir, de que le pidiéramos al Padre en su nombre y Él nos lo dará. Y hemos traído ese tema y el Señor Jesucristo se lo sigue repitiendo en estas últimas enseñanzas a sus discípulos. Y vamos a volver a tocar lo mismo que hemos tocado anteriormente, lo cual es muy importante. Esta promesa ha causado división en lo que es el pueblo de Cristo, lo que es la iglesia, porque hay diferentes interpretaciones acerca de esta promesa. Hay algunos que dicen que esta promesa significa que todo lo que nosotros pidamos, no importando lo que sea, no importando el capricho, no importando qué signifique,
Si nosotros lo pedimos, Él tiene la obligación de dárnoslo. Si decimos en el nombre de Jesús, hay una creencia que dice así, pero eso no es así, porque nosotros no podemos pedir al Padre en el nombre de Jesús algo que va en contra de lo que representa el nombre de Jesús. Nosotros no podemos ir al Padre en el nombre de Jesús y decirle que mate a nuestro enemigo, porque eso va en contra de lo que es la enseñanza del Señor Jesucristo. Va contrario a lo que es el Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo. Hay otros que dicen que esa promesa fue solamente una promesa dada para aquellos tiempos, que fue una promesa dada solamente para los discípulos que estaban allí. Pero eso no es así. Dicen que si nosotros pudiéramos pedir en el nombre de Jesús y todo lo que fuera dado, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús se nos será dado, entonces que fuera así, que solamente con decir aquellas palabras al final de una oración nuestros deseos entonces se harían realidad. Pero no, eso afirman ellos. Ellos dicen que después que se cerró el canon, después que se cerró el escribir las escrituras, que se escribió el último libro de la Biblia, de allí en adelante ellos enseñan que ya Dios dejó de responder oraciones, que ya los dones del Espíritu Santo no están activos. Pero eso no es así, porque ¿cuántos de nosotros somos testigos de que Dios responde nuestras oraciones? Gloria sea el nombre del Señor. Dios continúa respondiendo oraciones, Dios continúa haciendo milagros, gloria sea su nombre. Nosotros somos testigos del poder de Dios, como dice aquel coro, por los milagros que Él ha hecho en mí. Nosotros, cada vez que una persona es salva, cada vez que una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es un milagro que se opera en la vida de la persona. Gloria sea el nombre del Señor. Porque es el poder de Dios operando en la vida. Es algo que solamente Dios puede hacer en la vida de una persona. No hay nadie que pueda ejecutar, hacer ese cambio. Es una intervención divina en la vida del ser humano. Y nosotros hemos recibido esa misericordia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Esa promesa es para nosotros. Esa promesa está vigente. Como nosotros dijimos, nosotros hemos sido testigos de su poder. Nosotros vemos el caso de Pablo, que en el tiempo bíblico, que si fuera como ellos dicen, vemos el caso de Pablo. El caso de Pablo fue alguien que el Señor Jesucristo se le reveló. Pablo es alguien que es contado como apóstol. Pablo es alguien que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos que en el caso de Pablo tenía una aflicción. Pablo tenía algo que él había pedido a Dios que quitara de su vida. Pero sin embargo vemos que aquella aflicción que Pablo tenía, que había pedido a Dios 3 veces que quitara de su vida, Dios no la quitó de su vida, porque no era la voluntad de Dios. Pablo dice que había un mensajero de Satanás que lo afligía, pero Dios no lo quitó de su vida, sino que vemos en 2 de Corintios 12:9 cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios tenía un propósito mayor con la aflicción de Pablo, que le servía mejor que librar a Pablo de esa aflicción. O sea que era la voluntad de Dios que Pablo pasara por esa aflicción. Amén. Las oraciones que Dios responde son las oraciones hechas en el nombre de Jesús. Amén. Pero ahora hay que definir qué es una oración. ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? Esto no es una fórmula que uno dice al final de una oración cuando uno ora en el nombre de Jesús y pide algo en el nombre de Jesús. Yo mirando esto, vi 2 requisitos en particular que son necesarios para que una oración sea en el nombre de Jesús. El primero de estos requisitos es que nosotros no vamos a Dios por nuestro propio mérito,
por nuestra propia justicia. Nosotros no vamos a Dios pensando que nosotros por ser buenos nos merecemos algo que Él nos puede dar, sino que nosotros nos dirigimos al Padre por los méritos del Señor Jesucristo, por el acceso que Él nos dio, derramando su sangre preciosa, que nos dio acceso libre a la presencia de Dios Padre, y podemos entrar confiadamente a su presencia. O sea que vamos no por nuestros méritos, no por nuestra justicia, sino por los méritos de Jesús, por la obra de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Y el segundo de estos requisitos que es necesario para nosotros orar en lo que es el nombre de Jesús y pedir algo en el nombre de Jesús en nuestra oración, es que nuestra oración sea una representación de lo que es la voluntad del Señor. Amén. No podemos esperar que el Señor nos responda a una oración positivamente que va en contra de lo que es el carácter de Cristo, la doctrina de Cristo, las enseñanzas de Cristo. Para orar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, es necesario que nosotros estemos conectados al Señor. Que nosotros, así como estábamos viendo en relación a la vida, estemos conectados a la vida. Gloria sea el nombre del Señor, porque fuera de Él nosotros nada podemos hacer. Necesitamos estar conectados a la vida. Y esa es una petición. Entonces, cuando nosotros pedimos así, pedimos entendiendo que no nos merecemos nada, entendiendo que todo lo que nosotros podemos tener de Dios es por los méritos de Cristo. Cuando pedimos de acuerdo a lo que es su voluntad, a su enseñanza, a su propósito, a su carácter, es una oración entonces que representa lo que es la voluntad del Señor Jesucristo. Entonces así nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, y entonces así dice el Señor Jesucristo que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dará. Amén. Gloria sea su nombre. Amén. Vemos el versículo 25 adelante. Dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Aleluya. Existe un argumento que se usa principalmente dentro del mundo ateo en contra del cristianismo, que trata de hacer una separación en lo que es Dios en el Antiguo Testamento, el Dios de Israel, y de lo que es las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y ellos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, un Dios de destrucción, un Dios de muerte. Y esto es porque en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios da una orden a los hijos de Israel cuando salen de Egipto y van en Canaán, que ellos destruyeran a los pueblos que estaban en la tierra de Canaán. Y es muy interesante que estas personas vayan al Antiguo Testamento a hacer estas acusaciones en contra de Dios, porque hay otro de los argumentos de estas mismas personas que atacan el cristianismo, que ellos dicen que si Dios que nosotros le servimos es todopoderoso, si el Dios que nosotros le servimos es un Dios bueno, ellos dicen que el Dios que nosotros le servimos entonces debería de acabar con el mal, debería destruir el mal. Sin embargo, nosotros vemos que cuando el Dios que nosotros le servimos estuvo ordenando acabar con el mal en el Antiguo Testamento, lo critican. Y en este momento que Él está teniendo paciencia con el mundo y no ha acabado con la maldad del mundo, también critican al Dios que nosotros le servimos. Pero nosotros vemos que la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, el Dios Padre, el Dios de Israel que vemos en el Antiguo Testamento, lo que Él tiene por nosotros es amor. Y es lo que el Señor Jesucristo nos dice aquí, que el Padre mismo os ama. Y por el amor que el Padre tiene por nosotros, es el amor que provocó que el Hijo viniera a este mundo en forma humana y diera su vida por nosotros. Ese es el tema del pasaje bíblico más conocido en toda la Biblia, que es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el amor de Dios,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos ama, el Hijo nos ama, y es el mismo amor que tiene por nosotros, porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, enseña el Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 29 al 31. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les responde: ¿ahora creéis? Vemos que el Señor Jesucristo les respondió esta pregunta sin que ellos se la preguntaran. Pero esto no es algo que debiera ser alguna sorpresa, porque es algo que en su caminar con ellos era algo que él acostumbraba a hacer, porque él conoce todas las cosas abiertamente, aunque la persona no la dé a conocer. Pero el Señor Jesucristo sabe lo que hay en sus corazones. El Señor Jesucristo conoce lo que es el futuro. El Señor Jesucristo conoce cuál es la debilidad que hay en su fe, cómo ellos van a flaquear, y Él puede tomar esa oportunidad para regañarlos, Él puede tomar esa oportunidad para amonestarlos, pero vemos que Él no lo hace de esa manera, sino que Él usa esa oportunidad para continuar el mensaje que Él tiene de lo que le ha de ocurrir a ellos, para prepararlos. Él sabe que ellos van a salir huyendo. Él sabe que Pedro lo va a negar. Sin embargo, Él continúa enseñándoles a ellos. Dice el versículo 32, dice: he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Vemos que el Señor está hablando a sus discípulos, como venimos diciendo, de lo que ha de sucederle en unas pocas horas. Él va a ser arrestado, y los discípulos van a salir huyendo, van a ser esparcidos, van a salir corriendo para salvar su vida. Pero aunque ellos, que eran los acompañantes, aquellos que habían prometido no dejarlo solo, Pedro había dicho que si era necesario daba su vida, los demás discípulos también habían dicho lo mismo. Sin embargo, cuando vino el tiempo, ellos salieron huyendo y los dejaron al Señor Jesucristo solo. Pero Él dice que Él no estaba solo, porque el Padre estaba con Él. Y así sucede en la vida de cada creyente. En el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya nosotros no estamos solos. Aunque nosotros, las personas que tengamos en nuestro alrededor nos pueden abandonar, podemos sentirnos solos humanamente en lo que es una presencia humana. De ahí en adelante nosotros no estamos solos jamás. Gloria sea el nombre del Señor. Puede ser que el tomar la decisión de seguir a Cristo cause que la gente que está a nuestro alrededor nos abandone, nos deje solos, pero no estamos solos. Y era algo que David había entendido en su vida. David escribió entendiendo este principio en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Amén. El apóstol Pablo también era alguien que había experimentado lo que es humanamente sentirse tal vez solo. El apóstol Pablo, como habíamos visto, había sido alguien que había sido perseguidor de la iglesia. Él tenía la autoridad de arrestar, de hacer daño. Sin embargo, él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo que cambió su vida. Y entonces en ese momento el apóstol Pablo se sentía solo, pero no estaba solo. El Señor estaba trabajando en una visión a uno de sus discípulos para que fuera a ministrarle al apóstol Pablo. Y era en Ananías, uno de sus discípulos. Y vemos en el capítulo 9, versículo 15 y 16, que el Señor le da una visión a Ananías. Ananías está temeroso, tiene miedo, él está chivo, él conoce que el apóstol Pablo es alguien que tiene la autoridad de hacerle daño a él, y el Señor le está diciendo que vaya a ministrarle, a orar para que recobre la vista. Y el Señor Jesucristo entonces le insiste a Ananías y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario
padecer por mi nombre. Y así fue la vida del apóstol Pablo desde el momento que se convirtió en adelante. Al principio de su conversión tenía el rechazo de aquellos por los que él andaba, los líderes religiosos, y la iglesia no se sentía muy cómoda acerca de Pablo porque estaba temerosa. Pero Pablo fue instrumento, así como el Señor le dijo en visión a Ananías, para llevar el evangelio a los hijos de Israel, a los gentiles, a los reyes. Pero el llevar el evangelio al apóstol Pablo le costó el sentirse solo, le costó el sentir incluso el abandono de sus hermanos. O sea que no solamente le costó pedrada, le costó azote, le costó cárceles, sino que también le costó el sentirse abandonado de sus hermanos. Y eso le escribió en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 16 y 17, diciendo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Amén. En este camino puede ser que por seguir a Cristo, mucha gente nos dé la espalda, mucha gente nos abandone, gente que pensamos que son cercanas, cuando tomamos esa decisión se levanta en contra de nosotros. Pero nosotros no estamos solos. El Señor no nos abandonará. El Señor, así como hizo con Pablo, nos dará la fuerza para cumplir lo que es el llamado que Él ha puesto en la vida de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Él promete estar con cada uno de nosotros hasta el fin. Amén. Dice el versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Amén. Muchos venden el evangelio como la solución para vivir una vida sin problemas. Y convencen a la gente de hacer un pacto con Dios. Le dicen: ven y pacta con Dios y de allí en adelante no tendrás problemas. Ven y pacta con Dios y todos tus deseos se te harán realidad. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo está prometiendo. Él no es un vendedor de fantasía, sino que Él le está diciendo la verdad. Lo está preparando para lo que ellos han de pasar. Él no le dice: en este mundo todos tus deseos humanos, carnales, se harán realidad. No, Él dice: en este mundo tú tendrás aflicción. En este mundo tú tendrás aflicción. También no le dice... pero confiad en tus propias fuerzas, confiad en el pacto que hiciste, dice confiad en mí, porque Él venció, nosotros también podemos tener victoria confiando en aquel que venció. Él venció al diablo en la cruz del Calvario, Él venció a los demonios, Él venció al mundo, y porque Él venció al mundo, nosotros confiando en Él podemos tener la victoria que Él obtuvo por nosotros. Nosotros no podemos hacerle frente al mundo por nuestra propia fuerza, pero nosotros podemos confiar en aquel que ha vencido al mundo. Gloria sea el nombre del Señor. Y porque Él vive, nosotros podemos tener victoria. Él murió, pero resucitó. Gloria sea su nombre. Él venció al mundo en la cruz del Calvario. Y vemos que Él nos habla firmemente y nos dice que vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él. O sea que así como una mujer cuando está embarazada, regresamos a la misma ilustración, está embarazada, está pasando por las aflicciones, pero con la esperanza en el gozo que será de tener el bebé en los brazos. Así cuando nosotros pasemos por la vicisitud de las adversidades, la tribulación que tenemos que pasar en este mundo, nosotros sabemos que cuando pasemos por después que terminemos con lo que tenemos que terminar, estaremos recibiendo nuestra recompensa del Señor. Gracias al nombre del Señor, de que venceremos este mundo, así como decía aquel himno que decía: después de la batalla Dios nos coronará. Amén. Nos coronará en aquella santa acción. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que después que pasemos por este mundo, nosotros vamos a estar en la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a estar cantando las alabanzas, como decía aquella canción que nosotros estábamos cantando antes de la predicación. Tenemos esa esperanza de estar en la presencia
del Señor Jesucristo. O sea que cuando nosotros vemos lo que este mundo puede hacer en contra de nosotros, el mundo no tiene nada en contra de nosotros, porque el mundo solamente puede tocar la carne, pero no tocará nuestra vida eterna. Gloria sea el nombre del Señor. La muerte no tiene nada en contra del cristiano. Alabado sea el nombre del Señor, porque cuando el cristiano parte de este mundo, va a la presencia de su Señor, va a la presencia de su Salvador. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor, el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado con nosotros. Nosotros nos despedimos de las personas que están con nosotros a través de la transmisión de Facebook Live. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana, que continuaremos con la ayuda de Dios el estudio del Evangelio según San Juan en el capítulo 17. Dios les bendiga.